Muy buenas noches. Bienvenido a Mira quién habla. Soy Cecilia Valenzuela. Faltan 2 días para la primera vuelta electoral y a la mayoría de peruanos nos une el desconcierto, la incertidumbre. La mayoría, que somos los que creemos en el sistema, los que nos consideramos de centro, temblamos frente a la idea de que el domingo pasen a segunda vuelta Ollanta Humala y Keiko Fujimori, la extrema izquierda y la extrema derecha. Los que seguimos día a día las cifras, los problemas, el desarrollo, los conflictos, los proyectos, los enfrentamientos que suceden en nuestro país, sabemos que ese escenario sería terrible. El Perú fragmentado y polarizado, los peruanos enfrentados y atrapados en la memoria de 2 dictaduras, la de Velasco y la de Fujimori. Y los que estamos en el centro, los que tenemos fe en la manera como se puede mejorar este modelo, los demócratas, la mayoría, arrimados en el fondo, paralizados, mientras vemos cómo nuestro esfuerzo pasa frente a nosotros con violencia, en medio del huaico que se lleva nuestros sueños, envueltos en el lodo del egoísmo de quienes dicen que nos representan. Si los políticos por los que los demócratas queremos votar, los que están en el centro y representan las fuerzas democráticas, no son capaces de unirse pensando en nosotros, unámonos los electores pensando en el Perú. Si Toledo y Castañeda no son capaces de renunciar a sus candidaturas, sabiendo que ninguno de los dos pasará a segunda vuelta, y lo saben porque tienen esta información como la tenemos los periodistas. Seamos nosotros, los electores de Castañeda y de Toledo, los que decidamos apoyar a Pedro Pablo Kuczynski. Hagamos que sea posible que un demócrata nos represente en contra del autoritarismo que nos amenaza. Hay una ley que es hipócrita y antidemocrática y me impide publicar estas encuestas, me impide demostrarle, publicar estas encuestas la última semana. Esa ley no lo deja a usted ver con claridad la forma como debería orientar su voto. No me deja a mí demostrarle que el único que tiene la opción de pasar a la segunda vuelta, de los 3 candidatos demócratas, el único que tiene la opción de pasar a la segunda vuelta es PPK. Pero créame, PPK es el único en este momento, a 2 días de la primera vuelta, con posibilidades de impedir que el Perú pase de la esperanza a la violencia, que pasemos a vivir una segunda edición de la Marcha de los 4 Suyos, pero sin la participación de un líder democrático. ¿Qué otra cosa si no sería el enfrentamiento entre los humalistas y los fujimoristas? Alejandro Toledo le debe a los peruanos que confiaron en él un gesto grande. ¿Es capaz? No. Castañeda también se ha negado. Ninguno de los dos ha demostrado grandeza. Sé que ha habido una reunión entre representantes de los 3 y que nada ha salido de aquello. Mi esperanza es que los peruanos de bien no necesitemos reunirnos para ser mejores que nuestros políticos. Hagamos nosotros un pacto tácito, unámonos nosotros contra el destino que confabula contra nuestro futuro. Votemos por PPK porque en este momento es el único de los demócratas que tiene la posibilidad de llegar a la segunda vuelta. PPK está muy fuerte. En los bolsones electorales, me refiero a las ciudades de todo el país,
de todo el país, en las ciudades y en Lima, donde está concentrado o concentrada la mayor parte del electorado. Y si usted está pensando que Toledo o Castañeda tendrían más oportunidad de ganarle a Humala en la segunda vuelta, y por eso todavía está considerando votar por ellos, porque ellos podrían ganarle a Humala en la segunda vuelta, sepa que para llegar a la segunda vuelta tiene que haber ganado, o tendrían que haber ganado la primera. Sepa usted, y aquí están las cifras, no las puedo publicar, pero aquí están las cifras. Sepa usted que si no cambia su voto ahora, será usted quien se quede sin oportunidad. ¿Por qué? Hasta que nuestro país se recupere de la batalla campal en la que se convertiría el Perú en una segunda vuelta entre Keiko y Ollanta, y del gobierno de alguno de los dos, hasta que eso ocurra, mucha agua sucia habrá corrido bajo el puente. El Perú necesitó 30 años para recuperarse del desastre que dejó Velasco, y aún no salimos de la debacle moral que causó Fujimori. No dejemos que nuestros hijos, que nuestros nietos tengan que buscar su rumbo otra vez fuera de su país. Aprendamos del pasado para no repetirlo. Seamos responsables, hagamos un Perú mejor, libre, con esperanza. Unámonos los demócratas y votemos por PPK. Unámonos los demócratas a los jóvenes, a los emprendedores, a los peruanos que confían en sí mismos, que no se sienten menos ni más porque son cholos o son blancos o son negros o son chinos, a los peruanos modernos, emergentes, que se sienten capaces. Ese es el voto que ha conquistado Pedro Pablo Kuczynski. Respetemos los demócratas, respetemos a los emergentes y votemos por el candidato de los emergentes, de los emprendedores. Los políticos que viven de la amargura, de la tristeza o del resentimiento, no confían en nosotros, en los emprendedores. Demostrémosles que somos la mayoría. Cambiémosles el escenario. Votemos el domingo por PPK y demostrémosles que nosotros, los que tenemos fe, los emprendedores, los emergentes, los modernos, creemos y somos capaces de reflexionar y de defender nuestro voto. Créame, créame, PPK es el único de los 3 candidatos demócratas con posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Usted puede coincidir o discrepar conmigo, pero me conoce. Nunca le he mentido. Vamos a la primera pausa del programa. Regresamos. Estamos en las vísperas de la primera vuelta electoral. El candidato nacionalista Ollanta Humala pasaría a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, según las más recientes encuestas de la compañía peruana de investigaciones de mercado. Humala acumula 29% de la preferencia electoral y se enfrentaría en segunda vuelta a la candidata Keiko Fujimori, quien tiene 21%. En tercer lugar se lo disputa Pedro Pablo Kuczynski con el 19% y el exmandatario Alejandro Toledo con el 15%. María Luisa Martínez nos presenta un perfil político de Ollanta Humala. Los días en los cuales nos hemos encontrado perseguidos por la cúpula militar montesinista. A Ollanta Humala los peruanos lo conocieron por primera vez cuando era comandante y junto a su hermano protagonizaron un levantamiento militar cuando ya el régimen dictatorial del expresidente Fujimori estaba a semanas de caer. Muchas gracias. Dejó el ejército, se fue del país y empezó a perfilar su carrera política. El candidato nacionalista Ollanta Humala pasaría a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, según las más recientes encuestas de la compañía peruana de investigaciones de mercado.
Humala acumula 29% de la preferencia electoral y se enfrentaría en segunda vuelta a la candidata Keiko Fujimori, quien tiene 21%. En tercer lugar se lo disputa Pedro Pablo Kuczynski con el 19% y el exmandatario Alejandro Toledo con el 15%. María Luisa Martínez nos presenta un perfil político de Ollanta Humala. Los días en los cuales nos hemos encontrado perseguidos por la cúpula militar montesinista. A Ollanta Humala los peruanos lo conocieron por primera vez cuando era comandante y junto a su hermano protagonizaron un levantamiento militar cuando ya el régimen dictatorial del expresidente Fujimori estaba a semanas de caer. Muchas gracias. Dejó el ejército, se fue del país y empezó a perfilar su carrera política. Flash Electoral 2011. Aquí les presentamos el flash electoral a boca de urna. Ollanta Humala 25.10%, Keiko Fujimori 23.02%, le siguen Pedro Pablo Kuczynski 22.97%, Alejandro Toledo con 16.02% y Luis Castañeda con 15.23%. Por lo tanto, los que pasan a segunda vuelta son Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Estuvo muy cerca Pedro Pablo Kuczynski de llegar a segunda vuelta, pero bueno, herido su grano. Sabía que tenía que votar por él.